Mis amados hermanos, sean bienvenidos al devocional del reto La Biblia cronológica de la semana 46. Contento porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Esta semana vimos cómo la fe que transforma del legalismo a la libertad en Cristo. En el día 1 vimos Hechos de los Apóstoles del capítulo 9 al capítulo 11. Amado, toda vida puede ser transformada por la gracia de Dios. En estos capítulos observamos algo bien particular y es uno de los momentos más trascendentales del Nuevo Testamento, la conversión de Saulo, el perseguidor de la iglesia. Es confrontado por el mismo Jesús resucitado en el camino a Damasco. La luz lo envuelve, la voz del Señor lo llama por su nombre y lo envía como instrumento escogido. El ciego externo recupera la vista interna. Ese encuentro se redefine porque vemos que Pablo tenía un pasado, pero en ese momento estaba en el presente y Dios le dice, yo quiero que tú hagas algo más adelante en el futuro. Y vemos que el apóstol Pablo se convierte en el predicador de los gentiles. También vemos a Pedro esta semana que por su parte recibe una visión divina que quiebra paradigmas. Dios no hace acepción de personas. Amén. Lo que antes se consideraba impuro, el Señor lo declara limpio. Así es como Pedro va a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio, que era un gentil, y los judíos y los gentiles no se llevaban, ¿verdad? Pero fue Dios quien lo mandó. Y algo que me llamó la atención durante esta semana 46 es que Dios siempre daba instrucciones específicas a sus discípulos y ellos entendían que era Dios quien le estaba hablando. Pablo entendió que era Dios quien le estaba hablando. Ananías entendió que era Dios quien le estaba hablando. Pedro entendió que era Jesús quien estaba hablando. Cornelio entendió que era Dios quien estaba hablando. Y eso es importante, me llamó mucho la atención porque a veces nosotros queremos que Dios nos hable. La pregunta es, ¿tengo una relación íntima, real y personal con Dios? Porque si vemos que a esta gente Dios le habló, estaban en oración, estaban en ayuno, estaban leyendo las escrituras, estaban buscando la presencia de Dios. Y nadie queda fuera del alcance del cielo, amado. Dios transforma a un Saulo para que a un Saulo y también Dios transforma un Pedro para que reciba un Cornelio y su gracia rompe fronteras. También el día 2 vimos Hechos capítulo 12 y el capítulo 14. La iglesia que ora es la iglesia que avanza. Y bendigo a los que se conectan en este reto porque sé que están orando, sé que están leyendo las escrituras y vemos que Herodes encarcela a Pedro con la intención de matarlo. Pero la iglesia responde con lo más poderoso que tiene. Y no fue hacia una marcha, no fue hacia una protesta, fue orar. Y dice que ellos comenzaron a clamar y un ángel entró en la celda y rompió la cadena y saca milagrosamente a Pedro y sorprendido la iglesia también, sorprendió la iglesia porque fue Pedro y tocó la puerta y dice, wow, es un fantasma. No, era Pedro. A veces nos sorprendemos cuando estamos orando por un milagro y decimos, wow, Dios lo hizo. Amados, si estamos orando, esperemos respuesta a ese milagro. El Espíritu Santo también llama a Bernabé y a Saulo para su primer viaje misionero en Asia Menor. Predican, enfrentan oposición, expulsión y violencia. En Listra son confundidos con dioses y luego apedreados, pero se levantan y siguen predicando. La oración no elimina las pruebas, amado, pero abre el camino para que Dios intervenga en medio de ellas. Amén. En el día 3 leímos el libro de Santiago, capítulo 1 al 5. Una verdadera fe produce frutos verdaderos. Porque dice, una de las cosas que dice Santiago es que la fe sin obra es muerta. Y aunque nosotros no somos salvos por obra, siempre lo digo, las obras no dicen que yo soy salvo, sino que yo hago obras no para ser salvo, es porque ya soy salvo. O sea, ya Jesús me salvó, ya Jesús me perdonó y hago obras porque estoy agradecido con el Señor. Amén. Entonces, es importante porque hay gente que hace obras y hace cosas de beneficencia pública y ayuda y hace por aquí y hace donaciones por allá, pero sin tener a Jesús en el corazón. Esas obras son obras muertas. En cambio que la obra que hacemos en Cristo Jesús son obras vivas, porque la fe sin obra es muerta. Si uno dice que tiene fe y no obra, amado,
esa fe está muerta. Amén. Entonces Santiago expone la raíz del conflicto humano, los deseos desordenados, señala la importancia de la sabiduría celestial. De hecho, Santiago, en la carta a Santiago, el libro de Santiago se le llama en los proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro de sabiduría. Y Santiago nos pregunta, ¿mi fe se nota? Mi fe, mi fe como cristiano, como discípulo, se está notando, es visible. Amén. Mi fe puede transformar o ayudar a transformar el corazón de otra persona y dice, wow, la verdadera fe de esta persona tiene fe. Oró para ser sano y Dios lo sanó. Oró por provisión y vino provisión. Amén. La fe verdadera cambia conversaciones, actitudes, decisiones y relaciones. Amado, no basta saber la Biblia, hay que vivirla. La madurez se refleja en obras que glorifican a Dios. Nuestro cristianismo debe verse y sentirse en el día a día. Día 4 de este resumen, Gálatas capítulo 1 al 3. La gracia nos libera del peso del legalismo. Pablo escribe a los Gálatas para defender el evangelio verdadero, amenazado por maestros judaizantes que insistían en mezclar la fe con obras. Afirma que el Evangelio no proviene de hombres, sino de revelación divina. Relata su llamado apostólico y la confrontación con Pedro cuando éste cayó en hipocresía por medio del legalismo. Pablo presenta a Abraham como ejemplo de que la justificación siempre fue por fe y no por obra. La ley revela el pecado. Yo siempre digo que la ley es como el termómetro. Si usted tiene fiebre, usted busca un termómetro para saber cuánto tiene de fiebre. La ley viene a hacer eso. La ley te dice que tienes pecado, pero la ley no te sana. El termómetro te dice que tienes fiebre, pero tienes que ir al médico. Tienes que tomar un medicamento para curarte. Así es la ley. La ley te dice que estás mal, la ley dice que estás en pecado, pero ese es como el termómetro. En cambio, Cristo es la sanidad del corazón y del ser humano. Gloria a Dios por eso. Amén. El legalismo promete control, pero produce esclavitud. La gracia parece arriesgada, pero produce libertad. No somos aceptados por el desempeño espiritual, amado, sino por la obra perfecta de Cristo. Vivimos no para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos ganado en Cristo Jesús. No hago obras para ganar el favor de, bueno, es que si yo hago esto, es que si yo sirvo en la iglesia, es que si yo predico, es que si yo gano alma, es que si yo disipulo, entonces Dios va a ver que yo estoy haciendo cosas para el reino. No, no, no. No hacemos cosas para el reino para ganar el favor de Dios. El favor de Dios ya lo ganamos en Cristo Jesús. Hago cosas para el reino porque entiendo que soy salvo y lo hago por agradecimiento. Cuando pongo mis recursos, mis talentos, mis dones, todo lo que soy como persona para la obra de Dios, lo hago por agradecimiento. Día 5 de esta semana, Gálatas 4, capítulo 4 al 6, el Espíritu forma en nosotros el carácter de Cristo. Pablo contrasta dos modos de vida, la carne y el espíritu. Y vemos que Pablo habla de la obra de la carne y del fruto del espíritu. La obra de la carne es algo que sale, amado, natural, porque como es una obra, o sea, se hace y ya. En cambio que el fruto del espíritu se cultiva. Y eso es importante darse cuenta. La obra de la carne, amado, es un deseo, es un impulso. Eso se hace. La obra se hace. El espíritu se cultiva. El fruto del espíritu se cultiva. ¿Y cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y dominio propio. Ese fruto se tiene que cultivar. Como discípulo lo tenemos que cultivar todos los días, todos los días. Y es un fruto que tiene 9 virtudes. En cambio, la obra de la carne, esa no hay que cultivarla mucho, esa sale sola, esa se va de una vez. El fruto del Espíritu no se manufactura, amado, se cultiva. Entonces surge de una vida rendida a Dios, no de una vida perfecta, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Caminar en el Espíritu transforma nuestra manera de amar, perdonar, servir y vivir. La libertad se expresa en el servicio, no en el libertinaje. Porque gente dice, bueno, pero si ya Dios me perdonó, yo no tengo que hacer nada de eso igual. O sea, ya Dios me perdonó. Sí, Dios nos perdonó y Dios nos salvó. Pero el hecho de que seamos salvos por gracia no quiere decir que tengamos una licencia para pecar. Todo lo contrario, dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando hablamos de santidad no hablamos de santurrones,
Hablamos de que fuimos escogidos, fuimos apartados por Dios para instrumento. Cuando Ananías Dios habla, Jesús habla con Ananías, le dice, ve a donde Saulo, que es Pablo, y ora por él. Y Ananías no quería ir porque dice, pero este no es el perseguidor de la iglesia. Y entonces le dice Jesús a Ananías, Ananías, instrumento escogido me es este. Así que si usted es instrumento escogido, es un instrumento santo porque Dios lo apartó. Amén. Y en el último día, Hechos capítulo 15 al 16, un evangelio sin frontera. Hechos capítulo 15 narra un momento decisivo. ¿Es la salvación por gracia o por obra? ¿Deben los gentiles circuncidarse? Y vemos que se hace un concilio de Jerusalén, guiado por el Espíritu Santo, que afirmaba que la salvación es por gracia y no por ritos. Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago confirman que Dios siempre quiso incluir a las naciones. Hechos capítulo 16, Pablo inicia su segundo viaje misionero. El Espíritu Santo le impide predicar en ciertas regiones y le abre camino hacia Europa. En Filipo, Lida, cree y una joven es liberada. Pablo y Silas son encarcelados injustamente pero cantan en medio de la noche. Un terremoto abre las puertas y salva al carcelero y a su familia. El Evangelio, amado, hasta el día de hoy sigue avanzando. No hay cárcel que detenga el Evangelio, no hay enfermedad que detenga el Evangelio, no hay muerte que detenga el Evangelio porque quisieron matar a Jesús. Lo mataron, lo crucificaron, pero resucitó y el mensaje siguió vivo. Y aunque Jesús se fue, sus discípulos seguimos hasta el día de hoy predicando. Y qué hermoso ver cómo en esta semana número 46 nos muestra que la fe auténtica transforma vidas. La pregunta es, ¿ha sido tu vida transformada? ¿Ha sido mi vida transformada por el Evangelio? ¿O simplemente soy un religioso más, como los fariseos, que iba a la sinagoga, que diezmaba, que ofrendaba, pero no vivía en lo que predicaba? Y esa es una pregunta que nos tiene que tocar hoy. ¿Verdaderamente yo estoy dando el fruto en mi vida, en mi familia? ¿Se ve el fruto del Espíritu? Si de verdad mi carácter ha sido transformado, ya no soy esa persona rabiosa, ya no soy esa persona mezquina, ya no soy esa persona egoísta, de verdad. El Espíritu Santo está transformando mi corazón porque el Espíritu Santo derriba barreras y produce el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. El reto es rendirnos a su gracia, caminar en el Espíritu, vivir una fe visible, amado, que pueda agradar, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y este fue el resumen de la semana número 46 del reto La Biblia cronológica. Amén.